Y cambiamos a revisar noticias internacionales junto a Soledad Agüero. Vamos a arrancar con la actualización de lo que se está viviendo en Gaza en estos momentos. Sole, muy buenas tardes. Sí, Humberto, porque durante el fin de semana vimos cómo Israel intensificó su ofensiva sobre Gaza. Ya están hablando de una segunda fase en esta ofensiva. Y aquí lo que se ha reportado es que las fuerzas israelíes están avanzando en dos direcciones por la ciudad de Gaza, donde están concentrando ahora los ataques en el norte de la franja de Gaza, con el llamado que han hecho a evacuar hacia el sur de la franja, pero lo cierto es que aquí, según han comentado distintos organismos, personas además que han dado sus declaraciones al interior de la franja de Gaza, dicen que en estos momentos no hay ningún lugar seguro hacia dónde ir. La versión que entregan desde Israel es que han apuntado a depósitos de armas, a distintas posiciones de Hamás, y que han cortado además algunos de los caminos principales de la ciudad. ¿Qué es lo que está pasando ahora con la ayuda humanitaria? Hoy día ha sido el día en el cual ha entrado una mayor cantidad de camiones desde que se inició el envío de la ayuda. Son 33 camiones con ayuda humanitaria que han podido entrar a través del paso de Rafah en Egipto, pero acá sabemos que hay visiones encontradas, porque dicen que si bien, dada la situación actual, es un alivio, es tan crítico lo que está pasando a nivel humanitario que esta ayuda todavía no es suficiente. No hay suficientes medicamentos, agua, para qué hablar además de combustible, que ha sido un problema sobre todo dentro de los hospitales, porque se ha hecho el llamado a evacuar algunos hospitales, en particular el hospital Al-Quds, pero aquí lo que dicen, incluso desde organismos como la OMS, dicen que si es que los evacúan aquí, los están condenando a matar a los pacientes, por lo tanto es muy complicado lo que está ocurriendo. Han entregado algunas cifras desde organizaciones como Save the Children, que dicen que la cantidad de niños que han muerto solo en las últimas 3 semanas supera el total de niños muertos en conflictos a lo largo de todo el mundo desde el año 2019. Una cifra terrible. Tremendo. Y a esto además se suma la preocupación que existe además por los rehenes capturados por Hamás el 7 de octubre y con un nuevo video que conocimos durante este día, que ahí está, son 3 mujeres que en su relato le piden al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu que garantice su liberación, que acepte el intercambio de prisioneros propuesto por Hamás y, entre otras cosas, también les enrostran no haber evitado el ataque de Hamás. Y ese es un punto que desde el gobierno israelí han dicho que fue algo que le habían pedido los captores a este grupo de mujeres, más allá de que, claro, el primer ministro israelí está siendo muy criticado dentro de su país y ya se logró identificar a estas mujeres. Aquí, según medios locales, dicen que se trata de Yelena Tropanov, Daniel Aloni y Rimon Kirch, todas ellas israelíes. Hay una de ellas que había sido secuestrada con otros miembros de su familia, con su madre, con su hijo, con la novia de su hijo, además, y su marido fue asesinado ese 7 de octubre, mientras siguen en paralelo negociaciones a través de distintos canales, a través de el trabajo que están haciendo desde distintos países, además, por poder liberar a las otras 230 personas que permanecen todavía en manos de Hamás. Uno no entiende lo que dicen, pero es impresionante también la elocuencia con que lo hace, un grito desesperado. Evidentemente llevan ya bastante tiempo, ¿no? Bastantes semanas ya de rehenes, así que es una situación muy, muy compleja. Claro, ya está por cumplirse un mes casi. Y hoy conocimos además lo que ocurre con otra de las rehenes cuya historia habíamos conocido. Se trata de Shani Louk, una joven influencer de 22 años con doble nacionalidad israelí alemana, que había sido tomada como rehén por Hamás durante el festival Supernova que se estaba realizando ese día en la frontera con Gaza, y hoy confirmaron desde el gobierno israelí que está muerta, a pesar de que su madre hace algunos días había dicho que creía que estaba con vida. Hoy desde el gobierno ya confirmaron su fallecimiento. Ella además
además se había hecho conocida por un video que circuló ese día donde aparecía en manos de Hamás, y la Fiscalía además en Alemania ya abrió una investigación contra Hamás y que tiene que ver precisamente con el secuestro y asesinato de ciudadanos alemanes durante el ataque que hubo a comienzos de octubre en el sur de Israel. Y vamos a actualizar también lo que está ocurriendo en Acapulco, con los estragos que dejó el paso del huracán Otis, con varias escenas de saqueos en distintos lugares y además filas de personas que están esperando que les entreguen ayuda. Aquí ha habido camiones del ejército mexicano que han ido a entregar ayuda, sin embargo, varias personas se han quejado que esa ayuda no ha sido suficiente, que no alcanza, que falta combustible, que falta agua, faltan alimentos por el nivel de destrucción que dejó el paso de este huracán. Un huracán de categoría máxima, un huracán de categoría 5, el más fuerte que ha golpeado el Pacífico mexicano desde que existen los registros y cuyo número, además de víctimas fatales, también aumentó durante el fin de semana. Ya son 39 fallecidos, más de 220.000 viviendas con algún tipo de daño. Y aquí además, como ya habíamos alcanzado a comentar, hablamos de una zona turística que va a tomar muchísimo tiempo poder reconstruir el daño que hubo sobre el sector hotelero, porque cerca del 80% de los hoteles de esa zona se vieron afectados por el paso del huracán. Todavía no toda la población ha podido recuperar la electricidad y con estas escenas como las que les estamos mostrando, además bajo el calor que hay en estos momentos y exigiendo además que el gobierno actual, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, agilice la entrega además, Sole, de ayuda. Estamos hablando de Acapulco, que es un lugar históricamente conocido por ser un centro turístico dentro de México. Entonces, claro, que se vuelva a poner en pie y que vuelva a funcionar y que las personas vuelvan a tener trabajo e ingresos, va a tardar más de lo que se espera, probablemente. Claro, esta es una fuente de ingresos importante y claro, y es ahí donde radica además gran parte de la preocupación que existe en estos momentos de no saber todavía con exactitud cuánto tiempo podría tardar en reconstruir los daños que dejó el huracán.